el 10.1%, en el 2011 el 10.2%. Es decir, se ha ido profundizando y agudizando la desocupación de la mujer. Por otro lado, las condiciones en las que va trabajando. La actual crisis económica, decíamos, va generando mayor desempleo en el caso de las mujeres. Marx nos enseñaba que la incorporación de la mujer al sistema capitalista, si bien la suma a los explotados, pero va a engrosar la fila de la lucha del proletariado, generando base material y mejores condiciones para su emancipación. ¿Qué es lo que le decíamos? Si bien es cierto, al incorporarse al trabajo, también es parte de una explotada, pero sin embargo la conciencia política de la mujer que va trabajando, que va viendo que sus derechos son conculcados, hace que ésta se siga elevando más. Y va a depender de nosotras, de quienes de alguna manera tenemos una experiencia para seguir impulsando allí en los trabajos de barrios, de barriadas. Por eso decíamos que teníamos esta inquietud, que las organizaciones pudieran venir con otras compañeras más y que pudiéramos compartir y servir a esto, a seguir engrosando esta lucha de las mujeres y que podamos ser en los hechos esta acción que necesitamos hacer todas las mujeres para emprender esta lucha de nosotras, de las que vienen y del futuro también. ¿Cuántas mujeres trabajan? De cada 10 mujeres, 7 están en edad de trabajar, ¿no es cierto? Y luego tenemos 187.000 mujeres que ingresan al mercado laboral cada año. Pero ahora, ¿la realidad cuál es? Si bien es cierto, esta es la cantidad que necesitan trabajar, una cosa es que necesito trabajar y otra que encuentre trabajo. Y encima está la situación de mujeres, porque ahora te ponen de 17 a 25 años. Si estás embarazada, no te aceptan, y si ya estás en el trabajo, la embarazada la despiden. Empleo formal. Tenemos el 38% de mujeres que están en el empleo formal. ¿En qué condiciones? La mayoría con contrato temporal, salarios bajos y sometidas al despido cuando se le antoje al empresario. Tenemos un 46% de mujeres que están en el empleo informal, que sin condiciones no hay ahí absolutamente ninguna seguridad que pueda tener, ni siquiera de trabajo. Puedes trabajar 15 días o puedes trabajar 20 días y después ya no tienes. O el resto de trabajo que pueda generarse o autogenerarse las mujeres, ya sea de vender, de tener un kiosco, de tener un comercio, de ingeniarles un tipo de trabajo con la finalidad de tener un incremento económico. Población económicamente activa, decíamos. En el caso habían hecho una medida para que pudieran hacernos creer y consentir de que las mujeres en el 94.4% están ocupadas. Esto es una medición desde instituciones del gobierno. Entonces, y que solamente el 4.4% de mujeres está desocupada. Y esa es una falacia y es una mentira. ¿Por qué? ¿Cómo hacen la medición? Van y hacen la encuesta y que si en esta semana te entrevistan, te dicen que estás trabajando y dices sí, bien, pero tú no sabes si en la siguiente semana vas a tener. ¿Por qué? Porque es un trabajo terciarizado, es un trabajo que te dan por 15 días, por un mes, entonces después del mes no sabes qué vas a hacer, no sabes si vas a tener trabajo. Por tanto, es una medición desde la perspectiva de quién, de los grandes empresarios, desde el gobierno, para decir, bueno, nuestro gobierno está dando trabajo, ya tiene una semana de trabajo, bueno, pero después, ¿qué pasa con la mujer? Tenemos en los sectores el 89% de mujeres que trabajan en la informalidad, sin derechos laborales, rebajando los salarios. Tenemos 13% que trabaja en la manufactura. Tenemos el 13% que trabaja en la manufactura. Luego tenemos en el sector primario y luego en el sector terciario, que es una mayor cantidad. Pero todas ellas que son de las condiciones que estábamos relatando. No hay estabilidad laboral. Las peores condiciones, y le decíamos, el igual tiempo de trabajo, la misma calidad de trabajo entre el hombre y la mujer percibe menos salario. El 75% de mujeres trabaja en microempresas. ¿En qué condiciones? Si es un sistema de opresión y explotación, trabaja en las peores condiciones. Tal es así que tienes
y te establecen para el horario de alimentos media hora o 45 minutos. Y te establecen tiempos y te están registrando para ir al baño, porque supuestamente el empresario, a la hora de que cuantas veces más vas al baño, te estás perdiendo el tiempo y no produces lo que tendrías que producir. Por otro lado, decíamos, el trabajo que puede llevar en cualquier sector productivo, pero no queda ahí ni acaba ahí. Las mujeres, llegando a la casa, está de hecho la labor doméstica, de alguna manera, pero porque si ahí, así sea el compañero que sea consciente, que sea muy político, no te lava la ropa, no te quedan las cosas ahí, porque igual la mujer la tiene que hacer, ¿o no? Sí, es una realidad. Pero cuando de pronto debatimos y decimos también, pero es parte del sistema, es parte de la idea. No es como posiciones reaccionarias que se han dado en el Perú y de mujeres, es decir, que si existe la violencia es porque hay una dependencia económica. O sea, el problema de la violencia contra la mujer es el problema de la propia mujer. Pero no, el problema de la violencia contra la mujer es el problema del sistema. Y hoy se hace más evidente porque antes también ha habido. No es que ahora se profundice. Lo que pasa es que ahora tenemos los elementos tecnológicos que nos hacen mucho más evidentes eso. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Las mujeres victimizarnos o victimizar a la mujer? No. Lo que tenemos que hacer es parte de este sistema, hay que decir, rebelarte con eso. Y hay que hacer que la mujer no se sienta disminuida y decir, pobrecita, no, sino levantar y hacer qué cosa tenemos que hacer. Y es posible hacer, no es victimizar. Y hay algunas organizaciones, incluso de mujeres, lamentablemente, que en lugar de hacer que la mujer tenga que cumplir y decir, es parte del sistema y tengo que rebelarme contra esto, ¿qué hace? Le victimiza de tal manera que no hay la calidad de la mujer y decir, está tan la mujer disminuida que no se siente en la capacidad de responder a eso. ¿Qué vemos también por otro lado en la situación de la mujer? Se ha reducido el poder adquisitivo de las familias. Les decíamos, el crecimiento que se habla en el Perú, el crecimiento económico, pero aún así no es lo esperado porque han estado teniendo un 6.7%, luego ha ido bajando 6.5%, luego es un 5.7%. Ustedes habrán escuchado, no sé si algunos compañeros peruanos aquí, pero desde Alan García y otros, y Ollanta decía que nuestra economía está tan blindada que la crisis económica no va a repercutir. Pero si aún habiendo tomado todas las medidas ellos y habiendo ajustado cada vez más y explotar más a la clase, a las obreras, pero sin embargo no están teniendo el crecimiento que ellos tienen. Si teniendo el crecimiento que tenían estaban negando, conculcando derechos, imagínense si esto se va reduciendo. Cada vez esto se profundiza. ¿Qué tenemos? 56% de las familias del Perú tuvo que reducir la cantidad de la comida que compra. Ya no puede, su poder adquisitivo ya no alcanza para poder comer, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los estándares de nutrientes que tendrías que tener, de proteínas que tenemos que tener. Ya no. Entonces, ¿en qué se reduce la alimentación? Más carbohidratos, porque es lo que llena y es lo que engorda. Luego tenemos 6.000 niños recién nacidos mueren en el primer mes de vida. Tenemos 138.000 menores de 2 años que sufren de anemia. El problema de la anemia, el problema de la TBC, ¿qué es? ¿Es derivado de qué? De la alimentación. Entonces, aunque no se crea, en la época de Fujimori salió toda una información para decir de que la tuberculosis, la TBC, había sido erradicada en el Perú, y esa es una falacia. Posteriormente hemos visto casos y que se van incluso aumentando, y que va aumentando en el caso de los niños y de las mujeres. De cada 10 mujeres, 3 tienen que dejar a sus hijos para salir a trabajar. 7 de cada 10 mujeres no tienen educación superior. De 10 analfabetos, 7 son mujeres. 21% de las mujeres jóvenes no van a la escuela. Algunos podrían decir, pero no van porque no quieren. Lo que pasa es que en el campo, los campesinos, y también se da de alguna manera en las ciudades, si tienen que elegir una familia de 4, 5 hijos, ¿a quién lo mandan? ¿Prefieren mandar al varón? Sí, es así, es una realidad. Todavía existe eso. Y en la sierra es mucho más profundizado todavía. En la sierra es mucho más profundizado.
56% de las familias pobres en el campo solo cuenta con 272 al mes, 272 soles al mes, que es lo que les explicaba, de que supuestamente de acuerdo a las instituciones del gobierno saldrían de la línea de la pobreza. Quien tiene esta cantidad, que al peso sería el doble al mes, entonces deja de ser pobre. 1 de cada 5 mujeres entre los 20 y 29 años tiene anemia. De 10 adolescentes, 6 sufren violencia. La violencia de género, como lo llaman acá, en el Perú también se viene dando, se incrementa, se da, pero no es por una situación específica entre hombre y mujer. Consideramos que es derivado del problema del sistema y de las ideas que encierra este sistema. Entonces, ¿que esto cómo lo tenemos que resolver? ¿Peleándonos entre hombres y mujeres y viéndonos como enemigos los hombres y mujeres? No. Porque eso acentúa el problema de género. Desde nuestra posición no es el problema de género, es el problema del sistema y es el problema de las ideas a las que tenemos que ir combatiendo. Y por eso la necesidad de nosotras, las mujeres, de irnos organizando más e ir organizando y llevando a nuestros propios compañeros. Porque a veces hacemos eventos donde solamente estamos mujeres y los hombres que también escuchen, que también estén presentes y que también sean. Nosotras las mujeres no tenemos por qué estar atrás, tenemos que andar al costado. No tenemos que ser parte, ni somos un apéndice de los varones o de que incluso políticamente tengan mayor responsabilidad. No somos apéndice. Ya no son esas ideas que existían de que las mujeres son de cabellos largos y de ideas cortas. Y si ustedes ven, a todo lo que pongan desde lo malo, siempre está identificado con la mujer. Hasta hoy día yo decía, bueno, Berta, ¿quién es Berta? Lo que decía el huracán, todos los huracanes lo ponen el nombre de mujer. 600 madres mueren en el parto cada año, por ejemplo. Esa es una situación que se da en el Perú, aunque pueda que ustedes digan, no, pero ¿quién puede morir por el parto ahora? Y los hospitales, las condiciones de los hospitales son deprimentes, casi no tienen presupuesto. ¿Y por qué? Porque apuntan a privatizar. Tal es así como la educación, también en el caso de la salud apuntan a privatizar. Los hospitales que están o demandan del impuesto del Estado tienen malos servicios para que de tal manera las personas digan, no voy a los hospitales del Estado, mejor me voy a un particular. Y es lo que fueron generando también para las instituciones educativas, que hicieron toda una campaña contra los profesores, culpando a los profesores para decir y hacer y privatizar en realidad la educación en el Perú. La educación en el Perú ahora es un servicio, no es un derecho. Desde la perspectiva del gobierno actual, ¿qué posiciones tienen respecto a la mujer? Decíamos en el caso del gobierno de Ollanta Humala, que desde la perspectiva nuestra, que es mantiene, defiende y desarrolla el sistema. Entonces, si vemos en la aplicación de sus propios planes, está implementada las exigencias del Fondo Monetario Internacional y la hoja de ruta tan famosa que fue una imposición de la gran burguesía. Habrán escuchado también las compañeras, seguro, una posición que tenía Bachelet, hoy muy de moda, con algunos compañeros que tal vez discrepamos, que le llaman de centro izquierda, pero en realidad lo que sí representa es de la derecha y muy represiva. Bachelet decía, por ejemplo, que la mujer es el motor de la economía mundial. Bueno, muchos podríamos decir, bueno, sí es cierto, sí somos el motor, pero ¿cuál es el fondo en realidad de la idea de incrementarla? Es para utilizarla a los planes del imperialismo y de las grandes burguesías en cada país. Y que a esta posición la tuvo Ollanta y Nadine, que es la esposa de Ollanta. Decía, las mujeres son socias en el proceso del desarrollo, y generaron hasta esta idea. Las mujeres son menos corruptas, decían, entonces hay que poner a las mujeres en los trabajos, son más responsables. Entonces hay que aprovecharlas para que podamos cumplir los planes. Luego, invertir en las mujeres es invertir en el país. Este es el mensaje que tenía Nadine en los eventos de mujeres. ¿Para qué? Para llamarlas y someterlas ¿a qué? A sus planes de ellos. No a las mujeres de interesarse de los derechos que tiene la mujer, sino que cumplan los planes que tienen ellos como gobierno. Luego les decía las posiciones que tenían desde el Fujimorismo. Por ejemplo, Keiko Fujimori decía, hay machismo en el Perú por dependencia económica de la mujer. Y el principal papel en la sociedad de la mujer es ser madre. O sea, son posiciones hasta retrógradas, muy reaccionarias, de que solamente relegamos a las mujeres a la tarea doméstica y a la tarea de
Si es que hay dependencia, tu marido te pega, hay violencia porque no vas a trabajar, pues finalmente. Pero esa no es la realidad. Si bien es cierto, la dependencia económica genera un conjunto de problemas a la mujer, porque va a depender económicamente del hombre. Para irse a un lugar, para salir, obviamente la independencia económica también le da libertades. Pero no podríamos reducir que la violencia es responsabilidad de la mujer. Es problema del sistema. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Es producto del sistema y agitar precisamente que el organizarnos y apuntar contra esas ideas machistas producto del sistema. En el caso de nuestro país, hemos visto, y nosotros le decíamos, habíamos hecho un trabajo de investigación y llevamos a esto de que las hijas del pueblo, reeditando gloriosas páginas de lucha, participan activamente en diversas luchas. Las hemos visto y somos parte de estas luchas porque nuestro movimiento participa en todas las luchas, así esté perseguida políticamente, que eso lo explicaremos luego, seguro que lo conocen algunos hasta se han asustado, bueno, de que por qué el Movadef, porque el Movadef es perseguido, y ciertamente lo es. Y es un movimiento diferente, sí lo es, porque no contemporiza con el gobierno, sino más bien está para servir de todo corazón a nuestro pueblo, así nos tengan que perseguir, así nos tengan que detener, y experiencias de lucha de ese tipo ya lo hemos tenido. Entonces las hemos visto a las mujeres en la lucha contra la apropiación de la tierra, que allá en el Perú se viene llevando adelante un nuevo plan de acumulación originaria, ya sea de concentración de la tierra y de concentración de capitales. En esas luchas se las ve a las mujeres allí, en primera línea saliendo, decididas. La vemos en las luchas por el agua. El problema de la expansión minera que genera, entre otras, como es la tierra atajo, pero también genera problemas por el agua, porque se contamina. ¿Y qué sucede? En una ciudad pequeña, como le dan prioridad a la gran minería, finalmente el agua que toma la población es agua contaminada. Las hemos visto también en la lucha por el aumento de sueldos y salarios, exigiendo mejores condiciones de trabajo, respeto a las 8 horas y en diversas luchas. Las hemos visto en Cañares. Cañares es una de las movilizaciones que se ha venido impulsando, es en el norte del Perú. Las mujeres que han salido defendiendo la tierra, por ejemplo, aquí en Cañares es el 51% vive en extrema pobreza, el 60% no tiene agua y ganan 5 soles al día, que es en el campo. Cañares es como una comunidad campesina. 5 soles, 5 a 10 soles por día, que acá por peso sería 10 pesos por día. ¿Qué cosa pueden comer con 10 pesos por día? Aunque el otro día decíamos de acuerdo a una organización que con 6 pesos se podía almorzar, ¿no? Que con 6 pesos podías almorzar no sé dónde y no sé qué cosa. Moreno decía que con 6 pesos se podía almorzar. Te sobran 4 pesos. Y te sobran 4 pesos. 50% ayer de las mujeres en Cañaris son analfabetas. Esas son las condiciones, pero hoy han salido a luchar, a protestar, defendiendo sus derechos. Otra experiencia de lucha son las trabajadoras conserveras al Estado. Las conserveras son las que trabajan la terrena de la conserva. Ese es el trabajo de una extrema explotación, es precisamente el trabajo al Estado. Que aparentemente algunas pueden decir, no, pero es de acuerdo a que yo trabajo. ¿Qué es? De acuerdo a tu trabajo, te pagan. Y si te llevas el trabajo a tu casa, mejor. Es cierto. Es decir, si tú trabajas de 6 de la mañana las 24 horas, tú dices, bueno, pero yo ya me gané, pero ¿en qué condiciones? Es igual que en la textilería. Te dicen al Estado, llévate 1000 pantalones y me lo traes mañana. Pero ya el empresario no gasta en luz, no gasta en máquina, ya no gasta nada de eso. Tenemos también proletarias agrícolas en Ica. Aquí lo que les decía es una de las expresiones. A mujeres que cuando ya les detectan que están embarazadas, simplemente las destituyen. Esa es una realidad. No es un cuento, no es de película, eso es real. ¿Por qué? Porque supuestamente las mujeres embarazadas ya no producen lo que tendrían que producir. Además, porque ya en Perú, el pre y postnatal prácticamente no se cumple. Ya no se da. El pre y postnatal cuando están embarazadas, ¿no es cierto? Que es un derecho ganado, pero sin embargo en Perú no se cumple. Estas mujeres que trabajan en los sectores agrícolas en Ica, que es un departamento del Perú, perciben 175 soles mensuales. De acuerdo a lo último, el mínimo vital en el Perú es de 650
2.200 soles en el Perú, por debajo incluso del mínimo vital que te pagan. Todos estos procesos de lucha que se dan en los diversos sectores. Pero no me vas a convencer a ser quinerita, mucho peor, pero no me vas a convencer. No, de ninguna manera, de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, bueno, todo este proceso de lucha, ¿cómo se da en el Perú? También hay una persecución que decíamos. Bueno, lo que pasa es que algunas compañeras dirán, hay algunas cosas aquí que sí se cumplen. Lo que pasa es que en Perú tenemos un retraso de la aplicación de la política neoliberal de 30 más años. Entonces, que algunos dirían, bueno, pero Argentina está mejor, podríamos decir que está mejor. ¿En qué sentido está mejor? Pero son otras particularidades, por eso es que nosotros queríamos compartir esto. Porque son otras particularidades, cómo se expresa, porque alguna podría decir, sí, pero lo que es una demanda que ahora van a escucharla, que en Perú estamos agitándola, de que las mujeres madres deberían ser subvencionadas por hijo, pero acá tienen subvención. Entonces, por eso tendríamos que decir, estamos en una mejor sociedad aquí. No, tiene su especificación. Y las mujeres de cómo participan, y lo que usted decía, de que hay una persecución, porque si participas de esta forma, entonces se va presentando de otra manera. Pero así está, esta es la realidad nuestra, que está tan retrasada y rasegada también en la aplicación del neoliberalismo y las políticas que vienen implementando el liberalismo. Entonces el otro día que vino una compañera les cuento sobre el tren. Ella decía, ¿no?, de cómo el tren. En Perú no hay ni tren eléctrico, y hace años que tenía de los primeros proyectos, no las tenemos. O sea, la situación del tránsito ahí en Perú, pues, con un retraso de 30, 40 años, imagínense ustedes. Es totalmente distinto. Entonces, todo este proceso de lucha que tiene la mujer en los diversos sectores, y en particular en Movadef, que decíamos, cómo reprime, cómo responde desde la parte de la reacción del gobierno, reprimiendo, llevando a cárcel. Toda movilización es reprimida, sale la policía, en algunos momentos se ve la necesidad de que salgan incluso los militares, que no tendrían por qué salir, porque tengan que enfrentarse, se supone que es la policía y sin armas, pero de pronto surge, deberían ir sin armas, porque es una movilización, y es una movilización que están en todo el derecho de realizarlas. Pero a todo esto se suma la persecución política que tenemos desde, en el caso ya de Movadef, y que se ha extendido a todo el pueblo. Los demócratas que puedan protestar y expresar, estuvo vigente, todavía está vigente ahorita la aprobación de la ley del negacionismo, por el proceso allá vivido en el Perú, de un proceso revolucionario de un partido que se levantó en armas. Quedaron secuelas, quedaron problemas no resueltos. Entonces, solamente quieren imponer una realidad allá, una idea, una concepción desde la parte del gobierno, que eso que se produjo en el Perú es terrorismo y los que actuaron ahí son terroristas, no hay otra verdad. Y aquel que diga que es otra verdad, que fue una lucha política, que se alzaron en armas, entonces esos van en cárcel porque están fuera. Esa es la ley del negacionismo que están por implementarla supuestamente en estos tiempos que lo están debatiendo. Tienen antiterrorismo. Claro, y tenemos sumado a esto la ley antiterrorista que es en el Perú, que está desde la época de Fujimori, que aún está en la cárcel. Está vigente la constitución dada por Fujimori, pero entonces esta legislación antisubversiva les da toda una base jurídica para que todo aquel que salga a protestar, y no me dejarán mentir los compañeros, los dirigentes que salgan entonces son acusados ¿de qué? De terrorismo. Esa es la acusación que se tiene. Porque si haces un bloqueo, ¿qué estás generando? Estás yéndote contra los bienes de quién, del Estado. Por tanto, eso está tipificado como dentro de la legislación antisubversiva. Y entonces los dirigentes que se van 2, 3 años a la cárcel. Claro, y acá, bueno, también acá se está implementando. Claro, y acá también se está implementando. Por ejemplo, los sindicatos, derivado de esta repercusión y aplicación de estas leyes, casi no quieren ser dirigentes. ¿Por qué? Si aquel obrero o obrera que esté generando condiciones para un sindicato, las despiden, y no solamente eso, sino ya son acusadas de terrorismo. Por lo tanto, en el caso de nuestra organización, rechazamos la política represiva que se dan contra el pueblo y además contra las prisioneras políticas en el Perú, que es la parte que también, como estamos hablando de mujeres y derechos fundamentales, no podríamos dejar de lado sobre un sector de mujeres prisioneras políticas, les decía, derivado de un hecho político que se dio en el Perú. Podemos discrepar, podemos tener puntos de vista contrarios tal vez, pero es un hecho que se dio en el Perú. Y
son mujeres que están en prisión con años de carcelería que van desde 10, 20, 30 años y condenas como la que pueden ver allá, la profesora Elena Iparraguirre tiene una condena de cadena perpetua y otras también. Elena Iparraguirre es el segundo dirigente del Partido Comunista del Perú. Ella está condenada a cadena perpetua. ¿Y cuál es la situación de las prisioneras políticas? Margot Liendo, por ejemplo, cumplió ya en junio 25 años de prisión. Sin embargo, le han armado otro proceso y no le han dejado salir. ¿Por qué? Porque es un elemento potencialmente riesgoso. ¿Por qué? Porque siguen teniendo sus convicciones y sus ideales de transformar la sociedad y construir una sociedad distinta. Pero esas son las condiciones. Entonces, pero no solamente es eso. En el caso del Perú, se ha avanzado más de reprimirlas estando en cárcel en las peores condiciones, en una cárcel de 2x3, como decíamos, y un proceso quizás ustedes la conozcan, pero en los últimos tiempos, ¿qué se ha dado? Están negando, ya no hay beneficios penitenciarios, que es una aplicación del derecho del Código Penal que se tendría que dar en un Estado de Derecho, pero sin embargo, en el caso del Perú no se da. Avanzaron hasta más, ya no hay beneficios penitenciarios, en el caso de terrorismo, y no solo eso, ahora, además que tienes la sentencia, tienes también que pagar obligatoriamente el pago de reparación civil por el hecho de haberte levantado y haber atentado contra el Estado y la sociedad. Te imponen una determinada cantidad que es impagable, pero están en cárcel y tienen que pagar, y si no pagan están encargando las cosas que no solo son de ellas, sino es de la familia. O sea, están agrediendo no solamente ya a la persona, sino a toda la familia, como lo hicieron antaño también. Entonces, esa es la situación. Y hoy día estamos denunciando, por ejemplo, hay una compañera, Ida Mendoza, que está sentenciada a 30 años, que es delegada en su pabellón por defender los derechos de los prisioneros, ha sido sometida ahora a un castigo, a un calabozo, que no tiene agua, no tiene luz y está encerrada aislada. Ahora es en 2013. Esas son las condiciones que se están dando y las estamos denunciando porque no sabemos. La situación de las compañeras que ya llevan 10, 15, 20 años, esa compañera tiene 25 años de prisión cumplida. ¿Cuáles son las condiciones de salud que tiene? Esa es la situación en el caso de las prisioneras políticas, y como parte de los derechos fundamentales de las mujeres también nosotros nos interesa. Y bueno, acá las compañeras también, por ejemplo, nos han traído esta muestra que nos parece sumamente importante, que es parte de difundir y de decir al pueblo, estas son las situaciones en las que atraviesa la mujer. Podamos no concordar con sus ideas, pero esta es la situación. Si decimos que estamos en un Estado de Derecho, en una sociedad que respeta los derechos, estas son las situaciones que se dan. Por tanto, la Constitución o el Estado de Derecho no se cumple. Bien, compañeras, entonces ahora paso a algunas, les decía, a plantearles algunas banderas de lucha de las que nosotros como activistas del Movadef y del movimiento Hijas del Pueblo estamos enarbolando, ¿no? Por ejemplo, contra la inicua explotación capitalista, estamos planteando la necesidad de producción nacional y trabajo para el pueblo, trabajo para hijas del pueblo, al igual trabajo